Forestales, sección Ciudad de México. El día de hoy, el webinar que vamos a presentar se denomina ¿Por qué el cambio climático favorece a los insectos descortezadores secundarios y los transforma en amenazas forestales? Esta charla del día de hoy nos la va a dar el doctor Guillermo Sánchez Martínez, quien es investigador del INIFAP. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Y en este caso, agradecerle a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales en la sección Ciudad de México el apoyo que nos ha otorgado para poder llevar a cabo este webinar. En este caso se encuentra con nosotros nuestro amigo, el colega Iván Isaski Lara, quien es el vicepresidente de la sección Ciudad de México, y le cedemos la palabra para que dé la reseña curricular de nuestro ponente el día de hoy. Adelante, Iván. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este webinar que organizamos en conjunto con la Comisión Nacional Forestal. Les agradecemos pues que nos permitan llegar a sus distintos lugares de trabajo o lugares donde se encuentren. Por favor, ahí nos van indicando de dónde nos visitan. Y bueno, la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, emprendió junto con la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Ciudad de México este esfuerzo de contribuir a la capacitación en línea de los diferentes, para apoyar a los diferentes prestadores de servicios, estudiantes y público en general que está interesado en estos temas. Y en esta ocasión, en nuestro segundo webinar, nos tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor Guillermo Sánchez Martínez. Él es actualmente investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP en el Campo Experimental Pabellón de Aguascalientes. Él también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del SNI, nivel 1, y en 2024 fue distinguido como miembro pleno derecho de la Sociedad de Honor de Investigación Científica Sigma 11. Es integrante del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigación de Salud Forestal de la Comisión Nacional Forestal y forma parte del grupo de expertos en plagas forestales en la Comisión Forestal para América del Norte. Pues él ha impartido muchos cursos virtuales y presenciales a la CONAFOR, a la Semarnat, a la CONAM. En países también ha estado como en Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, El Salvador. Y los cursos que ha impartido son enfocados a la identificación y manejo de las plagas forestales en bosques de coníferas de los grupos de insectos descortezadores, defoliadores y barrenadores, y el uso de semioquímicos para el monitoreo y trampeo masivo de los insectos descortezadores. Él, es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Es maestro en ciencias y doctor en filosofía en ciencias forestales por la Universidad del Norte de Arizona. Y pues desde 1984 ha realizado sus proyectos de investigación en el estudio ecológico, taxonómico y de manejo de insectos forestales de importancia económica y ecológica para México, principalmente en insectos descortezadores, y como investigador ha sido responsable de diversos proyectos sobre ecología, química de insectos, métodos de monitoreo y control de plagas forestales. Ha escrito 31 artículos científicos como autor principal o coautor. Sus publicaciones se han realizado en revistas internacionales y nacionales, como es el Forest Ecology and Management, Environment Entomology, Journal Economic Entomology, Agriculture and Forest Entomology, disculpen mi inglés, Proceeding of the Entomological Society of Washington, Southwestern Entomologistic, The Collectoristic Bulletin, y la revista de Chapingo de Ciencias Forestales, Ambiente, Madera y Bosques, Poliobotánica, Revista Mexicana de Biodiversidad y Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Es autor de 20 publicaciones técnicas y de divulgación, dentro de la que destacan el libro técnico 4 de monitoreo y manejo de insectos descortezadores de coníferas. Y doctor, pues es un honor contar con su
con su presencia. Desde la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, le agradecemos mucho y pues le cedo la palabra para que podamos tener el tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Por favor, ahí en el chat lo van poniendo sus preguntas. Recuerden, esto es divulgación de ciencia, no divulgación de dogmas. Entonces, le cedo la palabra al doctor Guillermo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y con gusto doy esta plática. Voy a comenzar compartiéndoles esta fotografía, que es de un árbol fósil de hace aproximadamente 45 millones de años. Este árbol tiene, como pueden observar aquí, unas galerías impresas y también tiene una cámara de una pupa de un insecto. Después, aquí en la ilustración que se encuentra en la parte inferior, está en una ilustración científica reconstruida esta galería y bueno, los autores llegan a la conclusión que se trata de un insecto del género Dendroctonus y posiblemente Dendroctonus rufipenis, ¿no? También quiero compartirles esta otra ilustración, sin mucho detalle. Solamente quiero que observen en la parte izquierda esta figura que representa la recolección de fósiles de insectos descortezadores en el periodo de 1750 al año 2018. Entonces vemos un hemisferio norte pues con muchos registros de insectos descortezadores de los géneros Dendroctonus e Ips. Ahora, ¿por qué quiero que vean esas fotografías e ilustraciones? Para poner un poco en contexto sobre el tipo de organismos de los que estamos hablando. Son organismos que han estado por millones de años en los bosques de coníferas y bueno, nosotros no tenemos más oportunidad que verlos brevemente en el periodo que tenemos de vida, pero han evolucionado y coevolucionado con bosques de coníferas, y eso es muy importante. Quiero compartirles más o menos cómo organicé esta presentación. Quiero dar algunos antecedentes breves, cuestiones básicas, algunas definiciones o conceptos. Voy a hacer énfasis en las especies que se alimentan del floema, del tallo, porque son las que se han considerado las más importantes, ya sea desde el punto de vista ecológico o económico. También voy a deliberar con ustedes sobre cómo es que el cambio climático puede afectar el comportamiento de estos insectos, en particular las especies secundarias. Y también voy a dar algunas recomendaciones para prevenir y mitigar el impacto cuando ocurran brotes de tipo epidémico. Los insectos descortezadores son pequeños escarabajos de pocos milímetros, la mayoría de ellos menores que el tamaño de un grano de arroz, y sin embargo ellos tienen la capacidad de atacar árboles de diferentes tamaños, desde algunos se especializan en pequeños y otros hasta árboles muy grandes, en diámetros bastante grandes, por ejemplo, 60 centímetros, 70 centímetros de diámetros. Es decir, no hay un tamaño que limite el ataque de estos insectos. Ellos generalmente, cuando son adultos, vuelan, perforan la corteza de los árboles y penetran. Y una vez que están dentro, allí se reproducen, se alimentan del floema y todo su ciclo de vida lo realizan en la parte interna de la corteza. Estos insectos, por consumir floema, reciben el nombre de insectos floeófagos, pero ese es solamente un término técnico. Ahora, hay dos géneros que hasta ahora se han considerado los que son más importantes en el hemisferio norte principalmente, que son el género Dendroctonus y el género Ips. Del primer género, Dendroctonus, tenemos registradas 13 especies en México, de las cuales todas son nativas, es decir,
todas son originarias de los bosques mexicanos. Y también tenemos aquí 12 especies del género Ips, de alrededor de 70 especies que existen. En México existen también 12, las cuales también son nativas. ¿Eso qué quiere decir? Que por muchos años, como mencioné, han sido parte y son parte de la biodiversidad de los bosques de coníferas naturales. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque durante ciertos periodos ellos tienen la capacidad, no todas las especies, pero hay algunas especies que vamos a mencionar que tienen esa capacidad de matar árboles en cantidades de cientos de miles y hasta millones de árboles cuando ocurren brotes epidémicos, alcanzando superficies de miles y cientos de miles también hectáreas. Entonces, por eso es importante. Ustedes pueden ver en esta fotografía que tomé en el año 2018 en la Sierra Sur en Oaxaca, pueden ver esta mortalidad que podemos observar por la coloración rojiza de los árboles causada por una especie de insecto descortezador. Ahora, algo que quiero que todos conozcan es que en los últimos 30 años, tomando en cuenta como fecha de referencia el 2016, en los últimos 30 años, la mortandad de árboles causadas por insectos descortezadores de coníferas en el oeste de los Estados Unidos ha sido mayor que la mortandad causada por incendios forestales. Y yo tengo la hipótesis de que algo similar ocurre en los bosques de México, porque la mayoría de los incendios forestales en México son de tipo superficial. Ahora, la muerte de los árboles por insectos descortezadores es una muerte silenciosa, es decir, no la vemos en el momento que está ocurriendo porque no hay llamas y no hay humo, no hay nubes de humo como en el caso de los incendios. Sin embargo, cuando ocurre un brote, como pudieron ver, la muerte de árboles es bastante alta. Ahora voy a hablar sobre por qué preocupa el cambio climático y su efecto, su posible efecto en el comportamiento de estos insectos. Bueno, hay dos aspectos que son importantes a considerar. Uno es que los insectos, no solamente estos, sino todos los insectos, para su desarrollo dependen de la temperatura. Es por esa razón que en latitudes al norte o hacia el sur, en el hemisferio sur, en latitudes que son frías, los insectos tardan más tiempo en desarrollarse y tienen menos generaciones que en lugares en latitudes medias donde las temperaturas son más cálidas y los insectos pueden presentar un mayor número de generaciones. Hay un efecto directo de la temperatura y técnicamente le llaman organismos poikilotérmicos. Eso quiere decir pues que pueden acelerar o desacelerar su desarrollo en función de la temperatura. Por otra parte, durante miles de años, de acuerdo con los estudios que existen, las temporadas de sequía han sido un agente de disturbio clave en los bosques templados. Entonces son dos cosas. Uno es el efecto de la temperatura y otra la sequía. ¿Y por qué la sequía? Porque la sequía, cuando se prolonga por varios años, somete a los árboles a un estrés hídrico prolongado y no se pueden defender. Esa es la razón. Pero para nosotros tratar de comprender cómo es este efecto del cambio climático en este grupo de insectos, tenemos que tener conocimientos básicos sobre la dinámica poblacional de los insectos, sobre las estrategias de historia de vida de las diferentes especies, porque todas no son iguales, y tener conocimientos de ecología forestal, por ejemplo, de dinámica de rodales, de sucesión vegetal. Son conocimientos básicos que
que todos técnicos o profesionistas dedicados al cuidado de los bosques deben de tener, al menos en lo más básico. Ahora, ¿a qué me refiero por dinámica poblacional? La dinámica poblacional se refiere a los cambios que ocurren en el tamaño de las poblaciones de los insectos y tanto en el espacio como en el tiempo, pero también a los factores que causan esos cambios. En estas dos fotografías, en la de la parte izquierda, muestro un bosque donde apenas es perceptible un árbol o quizá un par de árboles con una coloración rojiza. Esos árboles son atacados por insectos descortezadores, pero en esta dimensión, cuando es un árbol, un par de árboles o un grupo muy pequeño de árboles, podemos decir que es una condición endémica. Sin embargo, en la fotografía del lado derecho, ya podemos ver una mayor actividad de insectos, ¿sí? La coloración de la copa nos dice, y podemos decir que si se extiende por varias hectáreas, algunas decenas de hectáreas o a cientos y en ocasiones miles de hectáreas, pues tenemos un caso de un nivel epidémico. Pero lo interesante aquí es que en el mismo lugar, en alguna ocasión del tiempo, que puede ser durante el periodo de nuestra vida o puede ser dentro de 100, 200 o 300 años, en algún momento va a haber ambas situaciones. O sea, va a haber momentos donde tenemos bajos niveles de población y va a haber momentos donde va a haber niveles epidémicos. Algunos no los vamos a ver y algunos nos va a tocar presenciar brotes epidémicos en diversas partes, porque así actúan y así han actuado por millones de años estos insectos. Y esa dinámica no solamente es de los insectos, sino también a lo largo del tiempo, y hablando en una escala de tiempo mucho que incluye más años, podemos ver cómo la vegetación que ocurre en un momento pues es cambiante a través de los siglos. Voy a detenerme brevemente aquí para explicarles esta gráfica, que es de un estudio que hizo una investigadora que se llama Andrea Brunel con sus colaboradores, en los cuales ellas estuvieron muestreando fósiles de insectos y polen de especies forestales, ¿no? Ellos escogieron 2 lagos, aquí presento solamente un ejemplo, un lago Hoodoo que está en Idaho, y en esta imagen lo que vemos aquí es, en la parte izquierda, esta línea nos representa la proporción de Pinus contorta con respecto a Pinus albicaulis. En esta gráfica, la manera sencilla de leerla nos va a decir que esta línea negra, cuando se carga a la derecha, domina Pinus contorta, y cuando se carga a la izquierda, domina Pinus albicaulis. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hace 12,000 años antes del presente, más o menos había más Pinus contorta. Luego hubo un periodo aquí donde no había casi Pinus contorta, había puro Pinus albicaulis. Y estos 2 puntitos aquí, perdón, se fue la diapositiva. Estos 2 puntitos que están aquí en el año 8000 aproximadamente, representa que allí encontraron abundantes élitros de Dendroctonus ponderosa, una especie de descortezador. Después del año 8000, antes del presente, podemos ver que Pinus albicula fue menos abundante. Y en años más recientes, pues vemos que Pinus albicula en esa zona es menos abundante y es más abundante otra vez Pinus contorta. Pero estamos hablando de 12,000 años antes del presente hasta. Entonces es un periodo bastante grande. Por otra parte, en la parte derecha vemos aquí la afluencia de polen de avies y de picea. Y como vemos aquí que cuando ocurrió este brote de Dendroctonus ponderosa, también
hubo un cambio en la abundancia tanto de aves como de picea. ¿Sí? Y entonces podemos ver, así en resumen, que los bosques que ustedes están viendo en sus lugares dentro de 2000 años van a ser diferentes, pero si no los invaden los humanos, va a permanecer como bosque, quizá con otra composición de especies, ¿no? Durante estos millones de años que han ocurrido de evolución, pues los insectos han estado sometidos a diferentes presiones de selección, entre ellos la temperatura, y en muchos casos a temperaturas extremas frías, ¿no? Ahora tenemos un caso de calentamiento y eso es importante. Ahora también les voy a explicar cómo es el proceso de ataque de los descortezadores y cómo es que hay situaciones en las que pueden vencer las defensas del árbol y hay otras situaciones donde no las pueden vencer. Esta gráfica me gusta mucho. Esta gráfica la publicó un profesor de la Universidad de Washington allá en 1982, es el doctor Alan Berryman, y aquí representa esa relación entre el vigor de los árboles y el tamaño de la población de las especies. Es sencillo de entender, miren. En este eje, que le llamamos ejes de la X, representamos el nivel de resistencia. Vamos a imaginarnos árboles que están muy resistentes hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo vamos a imaginarnos que están poco resistentes. Ahora, del lado izquierdo, en el eje de las Y, va a haber tiempos donde vamos a tener bajos niveles de población y otros tiempos donde va a haber altos niveles de población. Cuando los insectos están en bajos niveles de población, vamos a ver si se mueve aquí, bueno, vean donde dice N1, cuando están en bajos niveles de población, entonces ellos van a atacar a árboles que están debilitados y ganan los insectos. Pero si atacan árboles que tienen alta resistencia, por el hecho de estar en bajos niveles de población, no van a poder vencer las defensas del árbol y en ese caso gana el árbol. Si por alguna razón el nivel de población cambia y se vuelve alto, en ese caso no importa el nivel de resistencia de los árboles. Pueden atacar árboles saludables, pero por el hecho de ser una población alta, ellos vencen las defensas de los árboles a través del ataque masivo. Y por eso es que las especies primarias, a veces, aunque los árboles estén vigorosos, los atacan. Los miles de insectos llegan a un árbol y lo colonizan. Y vamos a ver unas fotografías de eso más adelante. Miren, ahora quiero explicar sobre las estrategias de historia de vida que se refiere a la agresividad nata de las especies para poder colonizar y alimentarse de un árbol. Lo más reciente que se conoce sobre dinámica de poblaciones y sobre biología de insectos descortezadores nos clasifican a estos insectos en 3 niveles de agresividad. Tenemos especies agresivas que también les conocemos como especies primarias o parásitos semiobligados. En estas especies que son parásitos semiobligados, cuando atacan un árbol, es una lucha a muerte donde va a vencer el árbol o va a vencer el insecto, pero no hay de que los dos se queden vivos, uno va a morir, ¿sí? Ahora, las especies oportunistas, también conocidas como especies secundarias o especies moderadamente agresivas, ¿sí? Y luego tenemos especies no agresivas. Vamos a ver un poquito en detalle esto porque es casi el centro de esta presentación y que explica por qué unas tienen mayor respuesta al cambio climático. Miren, las especies primarias, ¿sí? Vamos a poner aquí, tienen una alta capacidad de agregación, es decir, pueden llegar miles de insectos a atacar un árbol, ¿sí? Y ellos además tienen una alta tolerancia
a la defensa de los hospederos. Los pinos y las coníferas, cuando son atacadas por insectos descortezadores, se defienden emitiendo resina. Es la manera de defenderse. Y la resina tiene compuestos muy tóxicos. Tiene terpenos, alcoholes diversos, que para cualquier organismo que nadara en él, moriría de inmediato. Sin embargo, las especies primarias tienen enzimas que les permiten desintoxicarse de los compuestos químicos que contiene la resina, y literalmente cuando ustedes ven un brote, ellos pueden, hasta parece que nadan sobre la resina cuando están atacando de esa forma masiva. Por esa tolerancia también tienen una alta capacidad de vencer las defensas de los hospederos, y tienen también la capacidad de matar árboles. Como ejemplo de estas especies primarias tenemos a Dendrocnus ponderose, que en los últimos años, por allá en Estados Unidos y Canadá, pues ha causado mucha mortalidad. También está allí Dendrocnus frontalis, Dendrocnus mexicanus y Dendrocnus adjuntus bajo esta clasificación, aunque estos últimos son, digamos, de menos agresividad que Dendrocnus ponderose. Ahora vamos a ver la gran diferencia que hay con respecto a las especies primarias. Vamos a ver qué diferencia hay con las especies secundarias u oportunistas. Ellas también tienen una alta capacidad de agregación, ¿sí? Emiten feromonas de agregación para llamar a los insectos cuando están atacando, pero tienen una baja tolerancia a la defensa de los hospederos, y eso es un límite, ¿sí? Y entonces tienen una baja capacidad de vencer las defensas, de una moderada capacidad de vencer las defensas de los árboles. Y por esa razón, ellos van a preferir árboles que estén estresados o debilitados por algún factor, que puede ser climático o puede ser por las características del bosque donde está creciendo. Y aquí vemos que muchas especies van a atacar a árboles que están moribundos, o que ya atacó otra especie primaria, o que derribaron árboles y van a llegar a colonizar trozas de esos árboles derribados, porque esos árboles no tienen la capacidad de resinar, y ellos y los insectos no tienen la capacidad de desintoxicar su cuerpo como las especies primarias. Ahora que cuando hay muchos árboles estresados, también tienen la capacidad de matar árboles saludables cuando los niveles de población son muy altos. Sin embargo, no comparable como cuando los árboles son atacados por especies primarias en árboles saludables, ¿no? Ahora, no me voy a detener mucho en lo que son las especies no agresivas, porque, bueno, finalmente estas, aunque tienen alta tolerancia a las defensas de los árboles, no causan la muerte de los árboles. Ahora, dentro de estas especies secundarias de las que trata este tema, están varias especies de Ips, dentro de las cuales están algunas de las 12 especies que mencioné que existen en México. Aquí, por ejemplo, tenemos Ips confusus, Ips pini, Ips lecontei, Ips calligraphus, por mencionar algunas, como especies secundarias. ¿Por qué es importante que conozcan esta diferencia? Si vieron las especies primarias, por ejemplo, si hay una sequía, después de la sequía pueden atacar árboles vigorosos si la población fue suficientemente alta, ¿no? En el caso de Ips, siempre va a tratar de atacar árboles que están debilitados por un factor. Puede ser exceso de calor, puede ser sequía o puede ser una alta densidad de un rodal. Entonces ellos van a ir siempre tratando de evitar enfrentarse a las defensas de los árboles. Ahora sí voy a hablar brevemente porque ya hablé sobre los árboles, sobre los insectos, ahora sobre el cambio climático. Y no voy a dar muchos datos porque en el webinar pasado allí dieron datos sobre
que demuestran cómo ha sido el incremento de las temperaturas y cosas de ese tipo. Sin embargo, en este cuadro yo estoy resumiendo lo que dicen los expertos en el estudio del cambio climático. Según los expertos, de los últimos 50 años, desde 1950 a la fecha, se han observado un incremento en eventos que consisten en periodos de calor, ¿sí? Clima cálido, y estos periodos se han incrementado en intensidad o frecuencia. Eso es lo que se ha observado. Ahora, en cuanto al modelaje que existe en los escenarios futuros, ese incremento de eventos de clima calurosos, olas de calor, y eso, se mantiene incrementado en los 3 diferentes escenarios que existen aquí, y eso, el rojo nos dice que esto es virtualmente cierto, es decir, que lo estamos viviendo, es virtualmente cierto que nos tenemos que no acostumbrar, pero vamos a padecer varios eventos más frecuentes de calor. Eso es por una parte. En contraste, los eventos de frío extremo, aunque siguen existiendo, hay una tendencia a disminuir, y esa disminución es virtualmente cierta. Otro aspecto importante del cambio climático es que el indicador sequía agrícola o ecológica a nivel regional se han existido un incremento, ¿sí? Lo de arriba es global, lo que está en rojo es global. Aquí hay un incremento a nivel regional. Y según las predicciones, a nivel regional es muy probable que sigan ocurriendo sequías. Habrá años en donde a México no le toque, otros le toca porque eso es a nivel regional, ¿sí? Un incremento de sequías. Eso es muy importante porque si ustedes ven lo que yo les acabo de decir de especies secundarias, a ellos les encanta atacar árboles estresados y que no puedan emitir resinas. Entonces, si tenemos eventos que consisten en altas temperaturas y sequía, pues entonces tenemos árboles con un estado de estrés hídrico prolongado y que son más susceptibles inclusive al ataque de especies secundarias que especies primarias. Ahora, ¿por qué afirmo esto? Porque, bueno, la literatura que existe y que es diversa nos dice que como factores externos que predisponen a los árboles al ataque de insectos descortezadores, principalmente están las sequías y las altas temperaturas, ¿no? Aquí lo primero que aparece, las sequías y altas temperaturas. En otros países, por ejemplo, en Europa, donde hay eventos meteorológicos como, por ejemplo, nevadas excesivas que de pronto se caen los árboles y en efecto dominó, entonces eso hace también que los árboles caídos representan árboles que no se pueden defender y también pueden ocurrir ataques de estos insectos. Dentro de los factores internos, pues está la alta densidad de los rodales o los bosques, la baja diversidad de especies, la baja diversidad en estructura vertical, por ejemplo, y en algunos casos hay especies que prefieren árboles sobremaduros, ¿sí? Donde hay árboles sobremaduros que ya son de viejo crecimiento, entonces son más vulnerables a ser atacados. Y hay otros factores, ¿no? Pero estamos hablando de clima, entonces el incremento de eventos de sequía y altas temperaturas hace susceptible a las poblaciones a los árboles a ser atacados por insectos descortezadores. Pero, ¿por qué yo digo que secundarios? Creo que hay bastante evidencia ya científica y de lo que conocemos de manera técnica a través de los recorridos o
o apoyo en lugares donde están ocurriendo brotes, a decir que en realidad debemos de poner mucho mayor atención a las especies secundarias, inclusive todavía más que las primarias. Y miren, aquí les voy a presentar algunos casos, ¿no? En esta fotografía tenemos un ataque de una especie de Ips confusus. Esto es en Flagstaff, Arizona, donde esta especie durante 2001 a 2003 estuvo atacando a pino piñonero principalmente, y eso es durante un evento de sequía que se presentó en esos años. Aquí también quiero que vean, aprovechando esta fotografía, la importancia de la diversidad de especies. Todos los árboles que están muertos aquí o en proceso de muerte y que tienen coloración de copa amarilla o rojiza son pinos piñoneros. Los que están aquí en la parte baja son pinos ponderosa. Aquí hay un menor impacto porque esta especie, Ips confusus, prefiere a pinos piñoneros. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, una barrera. Si todo fuera piñonero, se hubiera muerto todo. Ahora, no solamente hubo ataques de pino piñonero en esa zona, también hubo ataques de pinos en pinos ponderosa. ¿Sí? Ese es un artículo que publicaron algunos científicos conocidos míos, y este evento de ataques de descortezadores en Arizona durante 2001 a 2004, la mayoría de la mortandad de pinos ponderosa en el norte de Arizona fue atribuida al complejo de especies de Ips y varias, entre ellas Ips pini, Ips lecontei, Ips calligraphus, Ips latidens y varias especies de Ips. Y en este artículo mencionan que en menor grado participaron Dendroctonus adjuntus, Dendroctonus ponderosa y Dendroctonus brevicomis. Yo conozco esa zona porque viví algunos años allí, y para mí fue muy intrigante cuando estuve estudiando que tenemos allí en el norte de Arizona a varias de las especies más agresivas, por ejemplo, Dendroctonus ponderosa. También tenemos a Dendroctonus frontalis. Y sin embargo, durante estos periodos, el daño fue causado por un complejo de Ips y no por las especies primarias. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Ahora, en México ocurre algo similar, o hay registros de que este patrón se esté manifestando. Este es un trabajo que se presentó en un simposio de parasitología forestal en el año 2005 por también mi colega Brighton Steed y el doctor Jaime Villa Castillo. Y en este trabajo ellos mencionan que en Baja California en 2003 hubo gran mortandad de pino piñonero causado de Pinus Jeffrey causado por Ips pini, ¿sí? Y bueno, según los reportes de CONAFOR, la superficie afectada por Ips pini en ese periodo fue alrededor de 11,000 hectáreas, y cerca de 6,000 hectáreas fueron saneadas para tratar de controlar, y eso también se originó en el mismo periodo de sequía, más o menos de 2001 a 2003. En esta otra fotografía, esta yo más bien la tengo más fresca porque fui a esas áreas. Esto es en Durango. Esa fotografía me la regaló el ingeniero José Luis Aguilar Vitela, que en ese tiempo trabajaba en Durango. Y aquí tenemos un ejemplo del tipo de mortalidad que causó Ips lecontei y Dendroctonus mexicanus. Cuando a mí me tocó ir, aunque estaban las dos especies, muchos de los ataques eran de Ips lecontei, ¿sí? Entonces, de hecho, era muy difícil de controlar porque estaba muy disperso en áreas muy grandes.
Hubo alrededor de unas 60,000 hectáreas afectadas por horrible Contei en ese periodo, que también coincidió con un periodo de sequía. Y la mayoría de los brotes que han ocurrido en México asociados con periodos de sequía, pues se resumen aquí en un estudio que realizó actualmente es profesora en la Universidad Antonio Narro, allá en Coahuila, en donde ella se dio a la tarea de registrar todos los reportes disponibles sobre plagas de insectos descortezadores. Y bueno, aquí en esta gráfica, el último periodo es de 2000 a 2015, donde ustedes pueden ver que hay una notable actividad de insectos. Las rayitas negras son brotes de insectos. Y bueno, con técnicas de dendrocronología, ellos crearon esta gráfica donde muchos de estos brotes están asociados con un periodo de sequía. Y esto no solamente es a nivel Norteamérica, México. Esto también ocurre o está ocurriendo en otros países europeos. Por ejemplo, esta es una noticia, si pueden ver la fecha aquí, de octubre de 2020, donde dice que Ips, en este caso la especie Ips typographus, está devastando los bosques en Alemania, ¿sí? Aquí tenemos unas fotografías. Ips typographus está como causa de devastación. En la parte izquierda podemos ver un ejemplo del tipo de bosque, que más bien son como plantaciones monoespecíficas de aves coetáneas de misma edad, ¿sí? Monoespecíficas. Y estos eventos están asociados a sequías, ¿sí? Aquí este ejemplo, que es del norte de Austria, podemos ver cómo la línea central aquí es el promedio de temperatura, ¿sí? La línea de la media anual de temperatura, y sin embargo, como podemos ver en la línea esta que varía, son la temperatura media anual de cada año, y como vemos un incremento significativo en cuanto a la temperatura, cómo se ha incrementado. Las barras son, pues, el daño anual, ¿sí? En millones de metros cúbicos, ¿sí? En millones de metros cúbicos en esta parte del mundo, el norte de Austria. Los autores de este artículo concluyeron que la transición del nivel endémico a la fase epidémica de Ips typographus estuvo conectada con un periodo extendido de sequía y altas temperaturas. Aquí tenemos otra fotografía, también de Alemania, de una plantación de aves, y entonces podemos ver que no es solamente este comportamiento de especies de Ips que está siendo localizado, sino es un poco más a nivel global. Ahora, en México es muy interesante. En México tenemos algunas de las especies más agresivas, por ejemplo, la que causó millones de muertes de árboles en Columbia Británica, por ejemplo, allá en Canadá, o que mató también varios millones de árboles en las montañas rocallosas en los Estados Unidos. Tenemos presente esa especie en México, es Dendroctonus ponderosa, está en Baja California. También tenemos a Dendroctonus frontalis, que es una de las especies más agresivas también, y que por varios años atrás era una de las principales plagas en el sureste de los Estados Unidos, en Texas, Luisiana, por ejemplo. Las tenemos presentes aquí. Sin embargo, estas especies en México se han mantenido relativamente en niveles endémicos. Yo he viajado por mucho tiempo
a regiones de Durango o en Chihuahua, donde desde que yo trabajo jamás ha habido un brote por Dendroctonus frontalis, y sin embargo la especie está presente en ambos estados. Y tampoco cuando se presentó el brote de IPS en Baja California, tampoco hubo un brote de Dendroctonus ponderosa. Los brotes más importantes en México en el presente siglo han sido principalmente por especies clasificadas como secundarias o moderadamente agresivas, ¿sí? Y las especies agresivas se han manifestado en áreas, sobre todo, que no reciben manejo silvícola, áreas que por cierto, en México la mayoría de la superficie forestal en bosques templados no tiene manejo silvícola. Hay unos estados más avanzados que tienen un buen manejo silvícola, por dar unos ejemplos en Chihuahua o Durango, o Michoacán o Oaxaca, donde hacen muy buen manejo silvícola. Sin embargo, hay mucha superficie forestal que no tiene manejo silvícola, y también algunas áreas naturales protegidas que la mayoría no hay manejo silvícola, y entonces la naturaleza va tomando su curso y las especies van matando árboles que más bien están ya en fases muy avanzadas de desarrollo. Ahora, ¿qué podemos recomendar para prevenir o mitigar el impacto de los insectos descortezadores ante el cambio climático? Bueno, lo más básico que yo digo es que en cada uno de nuestros lugares de trabajo, y esto es para los que están a cargo del cuidado de los bosques, tenemos que conocer el complejo de especies que existen, porque en México tenemos la tendencia a ser reactivos. Se da atención hasta que aparece un brote, ¿sí? Y entonces se empieza a investigar cuál es y eso. Entonces yo creo que se tiene que tener, es básico contar con un catálogo a nivel local de cuál es el complejo de especies que existen en determinado lugar, ¿sí? ¿Cuál es el complejo? ¿Cuáles especies de IPS están, por ejemplo, en la montaña Malinche? ¿O cuáles especies de IPS tenemos en Durango, aparte de IPS leconteii? O en Chiapas, donde recientemente fui, ¿qué especies, qué complejo de especies tenemos aparte de los Dendroctonus? Bueno, eso es básico. El monitoreo frecuente que lo fomenta mucho la Comisión Nacional Forestal tiene que ser sistemático. El monitoreo puede ser a través de rutas de monitoreo terrestre, puede ser aéreo, puede ser con drones, en función de la disponibilidad de recursos de cada entidad, ¿sí? Entonces eso tiene que ser como ya tareas programadas y sistematizadas. En las áreas de manejo silvícola, que tienen manejo silvícola, hay varios sistemas de manejo silvícolas, algunos que promueven la diversidad o que resultan en bosques diversos, por ejemplo, el método mexicano de ordenación de montes irregulares, pues son cortas de selección y digamos que mantiene una diversidad estructural y también de especies que es más fuerte ante el ataque de un brote, por ejemplo, ¿no? Hay otros métodos que generan poblaciones coetáneas, es decir, de la misma edad, mismo tamaño, y que son más vulnerables. Entonces eso tenemos que tomarlos en cuenta. No es que no se utilicen, sino que hay que prever que si yo genero rodales homogéneos en cuanto a estructura vertical o en cuanto a especie, tengo que estar preparado para cuando se presente un brote. Tengo que estar monitoreando y estar preparado, porque va a ser más vulnerable que bosques diversos, ¿sí? Durante los aprovechamientos, pues el manejo adecuado de residuos de corta, la prevención de incendios, el saneamiento oportuno bajo protocolos establecidos. Aquí abajo en las fotografías, aquí pues muestro como un rodal denso pues va a ser más susceptible a
a estrés hídrico en periodos de sequía, porque los árboles están compitiendo por agua, por luz, por todo compiten, pero en temporada de sequía, rodales bastante densos pues están más sujetos a estrés. Por eso es muy importante aquí la aplicación de los aclareos que permitan tener una estructura y composición resistente, así que no permita el ataque de especies secundarias. Ahora, quiero comentar algo aquí de necesidades y, para México, pero que tiene que ver con política pública forestal. México está a la vanguardia en recursos e infraestructura para el combate o manejo de incendios forestales, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ver en las noticias, en los medios. México se ha fortalecido mucho con cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y Canadá, y actualmente cuenta con equipo, recursos humanos, capacitación, subsidios de los gobiernos, todo que le permiten dar una respuesta inmediata en cuanto hay una nube de humo por un incendio, ¿sí? La capacidad de respuesta es tal y, digamos, los recursos para la atención a los incendios forestales en México son tan buenos que México con frecuencia va a ayudar a otros países cuando ocurren incendios forestales. El más reciente en California, por ejemplo, pero han ido a Canadá, han ido a Chile, a ayudar a combatir y también a capacitarse, lo cual es un beneficio mutuo. Sin embargo, y quiero decirlo desde mi punto de vista como investigador científico, los recursos e infraestructura para la atención de plagas forestales que causan mayor mortandad de árboles en los bosques templados, más muertes que los incendios, es contrastantemente menor. Es decir, los recursos para la atención de plagas y enfermedades forestales en México son contrastantemente limitados en comparación con los recursos que se destinan al control de los incendios. Ahora, se recomienda, es una humilde recomendación desde el punto de vista técnico-científico, se recomienda a los diferentes niveles y órdenes de gobierno destinar recursos humanos y financieros equivalentes a los destinados a la atención de incendios. También se recomienda simplificar los procesos burocráticos e implementar estrategias coordinadas para la atención inmediata de problemas de salud forestal ante el cambio climático. ¿Por qué esta recomendación? Como comenté, actualmente para la atención de incendios, en cuanto hay un incendio, se da una atención inmediata en cuestión de horas, por así decir, de horas en las que ya van las brigadas a combatir, a manejar los incendios. Hay brigadas que hacen quemas prescritas, programadas, tomando todas las precauciones y conocimientos de las condiciones que permiten hacerlo. Sin embargo, cuando hay un brote por insectos descortezadores, hay toda una tramitología y regulaciones que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, de que tiene que haber un aviso, que se tiene que cumplir con ciertos documentos, de que hay un periodo de tiempo para ir a verificar si se está muriendo, que si se está muriendo y si son por insectos descortezadores, que luego hay que cumplir estos periodos y que luego que los dueños o poseedores de los recursos no tienen recursos para hacer los tratamientos y que es obligación y que es un mandato que tienen que controlar. Entonces entran estos procesos burocráticos que dificultan la atención pronta
de brotes que pueden ser significativos, además de otros problemas de tipo socioeconómico que existe, por ejemplo, la tenencia de la tierra, disputas de tierra. Cuando hay un incendio, no hay aviso de que tienes que cumplir esto, o sea, la atención es inmediata y hay recursos y subsidios para atender el incendio independientemente de quién posee los predios afectados. Cuando hay una plaga, es casi 100% responsabilidad de quien posee la tierra. Y que si no tienes los recursos, pues los tienes que conseguir o hacer la tramitología para obtener recursos federales o estatales para que puedas hacer eso. Entonces, tenemos que evolucionar como país en este sentido, ¿sí? Tenemos que reconocer que ante el cambio climático, las plagas forestales deben de tener la atención merecida, ¿no? Porque si de otra manera, pues no, nada más vamos a estar lamentándonos de que existe este brote y el público se queja de que no hay atención. Es bastante complejo, es bastante complejo y digno de discernir entre especialistas de diversas áreas, no solamente las áreas biológicas, las áreas antropológicas, sociales, lo que le llaman las humanidades y todo eso, porque la dimensión humana también es compleja, es complejo el asunto de tenencias de la tierra, usos de costumbres, regulaciones, etcétera. Entonces, bueno, he dado algunas recomendaciones muy generales, sé que es un seminario breve y espero que sea de interés para ustedes esta plática. Aquí estoy presentando una fotografía reciente de ataques, en este caso de dendrófilos mexicanos también, por aquí en la Sierra Fría, también en respuesta a unos años de sequía que se nos han presentado por esta zona. Muchas gracias. Yo no los puedo ver a ustedes, pero sé que están por allí. Por aquí está mi correo oficial, por si gustan alguna vez enviarme alguna pregunta o eso, y con mucho gusto les daré respuesta en cuanto pueda atenderlos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar hasta el final de esta presentación y no sé si haya preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Guillermo, por su presentación. Y bueno, hay diversos comentarios de las personas que están conectadas a través de las redes. Tenemos gente de la propia CONAFOR, de diversos estados. Hay gente conectada de Oaxaca, gente conectada de Aguascalientes, de Guatemala, de diversos núcleos agrarios de aquí de la Ciudad de México, de Guerrero, de Guadalajara y de Jalisco, de la UAM Xochimilco, de la UNAM, de la CONADR, de aquí de la Ciudad de México, de la UNAM. Y entre las preguntas que que le han realizado, doctor, Lisa Haas Coronel nos pregunta que si los cañones antigranizo no afectan la presencia de las plagas y enfermedades. Bueno, yo sé que los cañones antigranizo han sido utilizados en algunas zonas agrícolas, ¿sí? No tengo yo conocimiento de su uso en el bosque y pues no tengo las bases, inclusive hay muchos eventos que se hacen, por ejemplo, como el sembrado de nubes o eso que se hacen, que realmente no hay las bases científicas para sostener que son ciertas o no, ¿no? Yo desconozco, por una parte desconozco que si realmente sirven para algo esos cañonazos, pero por otra parte también conozco que en el bosque no se usan, ¿no? Por lo tanto, no veo que pudieran tener un impacto. Bien, doctor. También Giovanni Sánchez Montalvo hace la pregunta de que qué opinión tiene sobre el uso de la parihuela en el control de descortezadores y si será efectivo y cuál es su relación beneficio-costo. La parihuela, no sé si se refiere a asperjar, a algún... Sí. Bueno, les voy a comentar. Tenemos que ver el escenario.
¿sí? El escenario forestal. Hay diversos escenarios. Un escenario es el bosque natural, otro escenario es las plantaciones forestales, otro escenario es el escenario urbano. El uso de insecticidas para control de descortezadores y en árboles vivos solamente sería recomendable y bajo todas las circunstancias en árboles de alto valor y digamos en zonas residenciales, ¿sí? En el bosque natural, a donde yo me enfoqué frecuentemente, principalmente en esta plática, en los bosques naturales hay protocolos específicos en los cuales principalmente es el derribo, el descortezado y la aplicación de un insecticida que está registrado para uso forestal sobre la corteza y sobre eso. Entonces, bajo los procedimientos que dictamina la actual norma oficial 019 Semarnat, allí digamos que es justificable y es válido bajo ciertas circunstancias. Hay otros donde no se puede aplicar, por ejemplo, en ciertas áreas naturales protegidas, donde pues estás aplicando un insecticida que puede contaminar el agua o puede afectar a la fauna silvestre. Entonces, me gustaría si pudiera y me enviara a mi correo algo más específico, porque no, yo que estoy más enfocado a bosques naturales, no le puedo decir ahorita cuál es la relación beneficio-costo, porque desconozco si me está hablando de un árbol o de un bosque completo, de una región. Sí, bien, gracias, doctor. Igual, David Acal pregunta que qué tanto incrementa la mortalidad de este insecto bajo esquemas de conservación forestal sin intervención humana. Sin intervención humana, el bosque toma su rumbo y su dinámica propia, ¿no? Hay pocas áreas en las que ocurre aquí, y en México casi eso solamente ocurre en las áreas naturales protegidas. Es precisamente allí donde los árboles pueden ser atacados por especies como Dendrochus adjuntus en las partes más altas y mueren como parte de un proceso natural. Los insectos tienen importante función ecológica. Digamos que en ausencia del ser humano y con base en lo que yo les presenté de que han estado, inclusive antes de que el ser humano existiera, perdón, ellos han sido de los principales agentes de disturbio natural que mantienen esa dinámica del bosque. Por ejemplo, si el bosque ya llegó a su etapa de máxima madurez de los árboles, pues recuerden que los bosques son recursos naturales renovables que tienen que cumplir un ciclo de vida, un turno biológico, así le llaman también en la parte técnica, donde el árbol se va a morir y se va a morir por diferentes causas. ¿Sí? Puede ser que se muera porque se le pudrió la raíz, o puede ser que sus defensas ya son tan bajas que lo atacan los insectos descortezadores. Entonces los insectos descortezadores son parte de esa dinámica, ¿sí? Son recicladores de la materia orgánica. Y allí vamos a observar, o que generalmente se observan mayor actividad porque los insectos toman su curso natural, y si no hay ningún manejo, según las políticas de cada área natural protegida, porque varían, pues los van a permitir o lo van a tratar de manejar. Bien, gracias, doctor. Y hay una última pregunta que nos dicen referente a que si existen estudios para medir el impacto económico que tiene el no atender el problema de los insectos descortezadores en las áreas forestales. Sí, seguramente hay algunos estudios, pero pues es muy fácil también medir el impacto, ¿no? En las áreas que tienen manejo con propósito de producción de madera, pues el ataque de los insectos descortezadores, aunque cuando está reciente el ataque y derriban como parte del proceso de saneamiento la parte de la madera es sana, porque ellos nada más consumen el floema,
la calidad de la madera se pierde un poco y el precio de la madera saneada disminuye su valor. Eso es por una parte, ¿sí? Entonces, digamos que ahora cuando hay brotes muy grandes, como una de las gráficas que les mostré, que hablaba de millones de metros cúbicos perdidos, de pronto la cantidad de árboles muertos es tan grande y la capacidad de los aserraderos de procesar madera muerta proveniente de áreas saneadas no es suficiente para poder ganar el suficiente valor de esa madera. Entonces muchos de los árboles van a quedar en el bosque sin aprovecharse y esa también es una pérdida económica. Entonces puede hacerse una valoración económica en términos de cuánto se reduce el precio de la madera saneada con respecto a la madera que no fue atacada por insectos, y eso y otra en cuanto al volumen que fue perdido. Hay un costo de recuperación, porque déjenme aquí les muestro, creo que aquí tengo este pequeño trozo, no sé si lo ven, pero este es un pequeño trozo de un pino que fue atacado por Dendrochus mexicanus. Les comenté que el insecto come floema. Entonces, cuando apenas murió, si lo derriban, toda la madera está físicamente sana y se puede utilizar, pero como los insectos introducen unos hongos, entonces se tiñe y el hecho de que venga de sitios saneados ya le disminuye el costo. No soy especialista en economía forestal, hay una rama de la ciencia forestal que atiende eso, ¿no? Entonces, buscando en la literatura seguramente que hay estudios que han valorado eso. Bien, hay otra pregunta de Yolot Lee, en donde refiere que si el ataque de especies de descortezadores secundarios puede presentarse inmediatamente después de una infestación de insectos primarios o también puede ser de manera simultánea. Bueno, hay varios patrones, ¿sí? Algunas especies, pero sobre todo cuando las condiciones no son de sequía, si hay un ataque de especie primaria, entonces el insecto, las especies secundarias, entre ellas hips, va a esperar a que lo ataquen otra especie, por ejemplo, Dendrochus mexicanus. Y entonces el hips va a buscar la parte que no atacó Dendrochus mexicanus y que ya está debilitado el árbol. Entonces generalmente podemos encontrar una especie de Dendrochus como especie primaria, y en la parte superior del árbol vamos a tener una especie de hips que llegó después de que llegó Dendrochus. Cuando hay condiciones de sequía, allí en ese caso, además algo muy importante que se me pasó, todas las especies de Dendrochus son monógamas, y mientras que las especies de hips son polígamas. Entonces, cuando ataca un árbol, las especies de hips tienen una capacidad de reproducción más alta que Dendrochus. Entonces, en condiciones de sequía, vamos a tener ataques principalmente de hips o de manera simultánea como hips y Dendrochus, pero van a tratar de competir en esos casos, y creo que en condiciones de estrés tienen más ventajas las especies secundarias. Bien, pues muchas gracias, doctor Guillermo Sánchez Martínez. De igual manera, a los que estén conectados y pueden hacer más preguntas, se las vamos a mandar por correo al doctor, y de igual manera se van a contestar a través de las redes sociales. Ya también el doctor puso su correo para que, pues, de manera directa puedan ustedes hacerles algunas preguntas. Doctor, nos comentan que si es posible compartir la presentación. Entonces ahí le pediría que se coordine con Edith Morales para que también podamos subirlo a la plataforma, y también comentarles a quienes estén conectados que la charla del día de hoy, bueno, pues queda grabada en las plataformas que tenemos de la Comisión Nacional Forestal y la pueden estar consultando pues de manera permanente. Agradecerle también a nuestro amigo Iván Isaski Lara por la excelente colaboración que tenemos con la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales
sección Ciudad de México y con la promotoría de la CONAFOR aquí en la Ciudad de México, la cual nos ha permitido llevar a cabo esta serie de webinars, que bueno, los esperamos el próximo mes con otra charla también muy interesante y con expertos en la materia para que nos puedan orientar y nos puedan dar más elementos técnicos para poder tomar decisiones aquí en la Comisión Nacional Forestal. De igual manera, bueno, pues agradecer al maestro Abel Plasencia, quien es el gerente de sanidad a nivel nacional en la Comisión Nacional Forestal, por las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo esta charla el día de hoy. Y pues gracias a todos y todas que se conectaron para poder escuchar esta interesante presentación del doctor Guillermo. Muchas gracias. ingeniero Diego. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy buena tarde y saludos a todos, a todo el país. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos y saludos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy buena tarde y saludos a todos, a todo el país. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos y saludos.